Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Aló, ¿me Sí, sí, lo escuchan? escucho, doctor. Ajá, ya, muy bien. Voy a poner, ya voy a salir, voy a apagar mi cámara para que no se distraigan. ¿Se ve toda la pantalla? Sí, doctor. Ya, listo. Sí, doctor. Comenzamos. Soy el doctor Fonseca. Vamos a tocar el tema de depresión en el adulto mayor. Como ya han visto en las prácticas, el, la depresión es un síndrome geriátrico, es un gigante de la geriatría y tiene un enfoque diferente que cuando lo maneja un psiquiatra de general, ¿no? O sea, el enfoque es bien dirigido a la persona, al paciente, eh, y vamos a tratar de explicar las principales diferencias con el manejo de un psiquiatra cuando ve pacientes ancianos con depresión sin tener una capacitación adecuada. Eh, la depresión es una enfermedad que limita severamente la funcionalidad psicosocial y disminuye la calidad de vida. Miren, dentro de 4 años va a ser la primera carga de enfermedad a nivel mundial. Actualmente es la tercera. En los adultos mayores es un problema serio de salud que se asocia a comorbilidad, uso excesivo de los recursos de salud, aunque aquí en el Perú y en los países subdesarrollados también puede ser al revés. Como hay un infradiagnóstico, los pacientes no son diagnosticados, pero sí se gasta en las complicaciones, en una descompensación de alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, y ya después de meses se dan cuenta que el principal factor de riesgo para que estas comorbilidades no se compensen era una depresión, solo que nadie se había dado cuenta. La depresión que vamos a tocar es la depresión tardía, la depresión que ocurre en el adulto mayor, pero también podría ser una depresión que inició a los 40 o 50 años, pero que es crónica y que se exacerba a partir de los 60 años y ya necesita un manejo diferente al que le daban cuando, cuando el paciente tenía 40 o 50. Tiene una presentación atípica. Ya cuando hablaron de BGI, se hizo hincapié en la presentación atípica de las enfermedades en los pacientes adultos mayores. También, eh, por ejemplo, síntomas depresivos puede haber en un paciente con cáncer de páncreas. La comunidad de otra enfermedad, por ejemplo, también un hipotiroidismo, alteraciones cognitivas o déficits funcionales. Este punto de alteraciones cognitivas ténganlas muy en cuenta porque la depresión tardía, o sea, la depresión de aparición después de los 60 años, es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Después vamos a ver cómo hacemos cuando tenemos un paciente adulto mayor deprimido y con alteración cognitiva. ¿Qué es? ¿Es depresión solo? ¿Es Alzheimer? ¿O son ambas cosas? Alzheimer más depresión. Ocasiona sobre o infrautilización de los servicios de salud, mayor riesgo de demencia, como les dije, o suicidio. La tasa de efectividad en el suicidio en el adulto mayor es mayor que en el joven, mientras que en un joven puede realizar 10 intentos para suicidarse, entre 10 a 15. En cambio, el adulto mayor solamente utiliza 3. O sea que el adulto mayor que quiera suicidarse lo va a lograr de todas maneras. Por eso que hay que identificarlos. Y una de las causas, porque no es la única causa de suicidio, es la depresión severa.
presenta más resistencia al tratamiento porque los factores de riesgo o los factores causales de una depresión en esta etapa de la vida son diferentes a los factores que originaron la depresión en un joven de 20 o 30 años. Nosotros nos regimos con los criterios del DSM-5, que son los criterios americanos, y son los mismos criterios del DSM-4. Eh, entonces, son 9 síntomas, de los cuales tienen que estar presentes 5 como mínimo. Pero primero, en el acápite A, es que debe haber ánimo decaído o anedonia, más 4 síntomas restantes. O sea, tienen que ser 5 como mínimo. Pero ojo, estos criterios se cumplen para adultos jóvenes. En niños, en vez de depresión, puede haber irritabilidad. En cambio, ¿qué pasa con el adulto mayor? Hasta ahora no hay ningún criterio específico, porque como vamos a ver, muchos de estos síntomas pueden ser síntomas de otras enfermedades, como insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar. Entonces, el manejo, como en todos los síndromes geriátricos, como en todas las patologías del adulto mayor, tiene que ser individualizado, personalizado. No se cumple lo mismo para un viejo y lo mismo para otro viejo. Son diferentes. Puede haber la misma enfermedad, pero el paciente puede manifestarlo de diferentes maneras. No se olviden que nosotros tratamos enfermos, no a la enfermedad misma. Entonces acá tenemos en color verde los síntomas de la esfera emocional. Tiene que haber un ánimo decaído, anedonia, que es la falta de disfrute o de disfrutar las cosas. Eh, hay pensamientos de, de culpa o de minusvalía o de desesperanza. Este síntoma es muy importante porque es uno de los principales en vez del ánimo decaído, mientras que en el adulto joven el estado de ánimo deprimido es el síntoma principal. En el adulto mayor puede ser la desesperanza y también los síntomas somáticos. Ideas de suicidio, plan o intento. No se olviden que la tasa de efectividad en el anciano es mayor. Después vienen los síntomas neurovegetativos, y aquí donde uno podría equivocarse con síntomas de otras enfermedades. Por ejemplo, fatiga y disminución de la energía. Un paciente con fibromialgia puede tener este síntoma y no ser depresión, sino dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Aumento o disminución del sueño. También el adulto mayor tiene problemas de insomnio, pero ojo, este insomnio la mayoría de veces es secundario, mientras que el insomnio en ustedes, en mi persona, en cualquier persona mayor, adulto joven, es primaria, ¿no? Por un día de mucha labor, mucho estrés, eh, los últimos días del mes, cuando se pagan las pensiones o las matrículas, uno puede perder el sueño, pero eso es un insomnio primario. En cambio, un insomnio en un adulto mayor hay que ver la causa, porque el 80% se debe a una causa secundaria, y en este caso sería secundaria a la depresión. Disminución o aumento de peso. También un cáncer podría dar este síntoma. Entonces, ¿es cáncer o es depresión? Por eso es que se tiene que individualizar. Entonces, si un paciente tiene mucha baja de peso, falta de apetito, pero sigue con sus actividades habituales, entonces más nos orienta a cáncer que a depresión, porque si tuviera depresivo ya habría hasta un aislamiento social y quizás el paciente no salía de la casa. Y al final tenemos 2 síntomas que son ya síntomas neurocognitivos, ¿no? Hay una disminución de la concentración y de la atención y de tomar decisiones. El paciente puede haber una lentitud para tomar decisiones o para definir situaciones. También problemas de memoria muy leves, pero el paciente después recupera la memoria o lo que quería evocar. Y el noveno síntoma
es un enlentecimiento psicomotor, por un lado, o también agitación psicomotriz. Como ven, estos 9 síntomas, sobre todo los últimos 7, pueden ser síntomas de otras enfermedades. Entonces, ustedes deben tener muy claro los criterios de estas comorbilidades. Si estás pensando en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, en fibromialgia, o si ya tiene Alzheimer, o tiene Parkinson, o tiene esclerosis múltiple, entonces ya tienen que ir teniendo bien claro sus conceptos para definir si es uno u otro diagnóstico. En cuanto a las diferencias que ya mencioné un par en el adulto, entre el adulto mayor y los jóvenes, aquí tenemos el retardo psicomotor. Miren, en los jóvenes, que es el primer grupo, puede haber un 30% y miren lo que pasa en un adulto mayor. Es más del doble. Acá a la derecha, en el extremo derecho, está la significancia estadística que 0,05, si es menor, tiene una importancia estadística. El segundo, miren, deterioro cognitivo. Este deterioro o alteración cognitiva es secundaria de la depresión, como le dije, como parte de los criterios diagnósticos que hemos visto en la anterior diapositiva. Aquí también, mientras que un 47% de jóvenes en el adulto mayor es casi el doble, 71%. Y los síntomas somáticos. Los pacientes no manifiestan el estado de ánimo depresivo, como les digo. Si uno les pregunta si tiene depresión, no. Es más, en el Yasabaj dicen que la mayor parte del tiempo no se siente aburrido, que la mayor parte del tiempo se siente de buen ánimo, pero tenemos 13 preguntas o 12 preguntas más en las que uno ahí va descubriendo que efectivamente tiene síntomas de depresión. Eh, Entonces, estos síntomas somáticos, por ejemplo, diarrea, estreñimiento, palpitaciones, cefaleas, dolor de estómago, de espalda, entonces, son somatizaciones que obviamente hay que descartar causas orgánicas, obviamente, antes de solo pensar que es por la depresión. Entonces aquí miren, 37% en el joven y 62%, casi el doble, en el adulto mayor. No se olviden, estos son los principales síntomas diferenciales entre un joven y un adulto mayor. En cuanto a las características generales, ¿cómo ustedes van a entender, cómo van a comprender si un paciente efectivamente esté depresivo, ¿no? Y podemos también eh, prever, sospechar si un paciente podría tener factores de riesgo para depresión. Por ejemplo, el pobre rendimiento en la función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son las principales funciones cerebrales en que principalmente quedan en el lóbulo prefrontal y son las funciones que nos permitieron evolucionar, civilizarnos. Son las funciones que dirigen o dominan a las demás funciones cognitivas. Son fundamentales no solamente porque nos dan nuestro desenvolvimiento normal, sino que también pueden afectarse, enfermarse y dar algunas demencias muy devastadoras, como la demencia frontotemporal o enfermedad de Pi. Entonces, estas funciones ejecutivas son las funciones que tienen que ver con la resolución de problemas. Todo lo que uno tenga que ver para resolver un problema es una función ejecutiva. Por ejemplo, en el momento que ustedes, desde que despiertan, ya están enfrentándose a problemas, ¿no? Como levantarse de la cama, si van a desayunar o se van a ir rápido a la universidad. En este momento estamos utilizando muchas funciones ejecutivas, por ejemplo, la memoria de corto plazo o la de trabajo, que están atendiendo, están escuchando lo que yo estoy diciendo, pero eso dura un par de minutos. Si no lo vuelven a leer después, más tarde o mañana, se van a olvidar de lo que han escuchado. Entonces, primero es la atención. Si no atienden al 100% lo que yo les estoy diciendo y se distraen, no va a haber un buen almacenamiento de la información porque va a tener sesgos, porque no estuvieron atentos al 100%. Entonces, la atención compleja es otra función ejecutiva. Otra, si su teléfono suena,
ustedes no van a contestar, ojalá. Ahí están utilizando el control inhibitorio. En este momento, a pesar de que me están tomando atención, de que no contestan teléfonos, pero hay un temblor y un terremoto, no solamente ustedes, sino yo también voy a salir corriendo de aquí. Eso se llama adaptabilidad. Planeamiento, o sea, ustedes están planeando que esta charla va a terminar a las 6:10 y a las 6:15 comienza su segunda charla. Entonces, todo eso, todas esas funciones son las funciones ejecutivas, son fundamentales. Entonces, el adulto mayor que comienza a fallar estas funciones, uno tiene que ver, uy, ¿por qué está tan lento? ¿Por qué ya no resuelve problemas? ¿Por qué lo veo lento a mi abuelo? Antes me hablaba al toque de, de, de cuántos campeonatos va la U, que son tres, y quién es el nuevo entrenador, pero ahora ni siquiera me ha tocado el tema. Entonces, ustedes se van a dar cuenta. Alteraciones psicomotoras son predominantes en la clínica. Ya vieron que puede haber o agitación o enlentecimiento psicomotor. Una máxima expresión sería una apatía, pero ojo que la apatía no es un síntoma de los criterios de depresión. A veces pueden confundirlo con anedonia, pero no, anedonia es la falta de disfrutar las cosas. El paciente ya no quiere salir de su cuarto porque ya no le interesa ver televisión con los hijos, con los nietos, o ya no quiere ni siquiera reunirse con sus compadres ahí en la esquina. Eso es anedonia. Apatía es la falta de motivación. El viejito está sentado en el mueble de las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde y nadie se dio cuenta de él porque él tampoco se daba cuenta de nadie. Está ahí como si fuera una lámpara. No interactúa con nadie, está sentado ahí. Eso se llama apatía. En la resonancia magnética nuclear se visualizan hiperintensidades que tienen que ver con microisquemias crónicas. Ya vamos a ver que estas lesiones fueron muy importantes para que un neuropsiquiatra, eh, Alexopoulos, del Instituto Cornell, estableciera sus criterios de depresión vascular. En cuanto al funcionamiento cerebral, los pacientes con depresión de inicio tardío tienen peor rendimiento en las evaluaciones de estas funciones ejecutivas. Se ha observado que la disfunción ejecutiva se asocia con rumiación. ¿Qué es rumiación? Ya otro punto importante, es cuando el paciente comienza a hablar reiteradamente de sus problemas, pero sin llegar a una conclusión o algún plan para resolverlas. Dicen, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué tuvo que irse mi hijo a estudiar al extranjero? ¿Por qué cuando era joven dejé de ese trabajo? ¿O ahora por qué me han me han tenido que jubilar o me han expulsado de mi trabajo? Entonces son pensamientos reiterativos, ¿no? Por eso se llama rumiación, como cuando las vacas mastican y devuelven lo que han masticado y vuelven a tragarlo y vuelven a masticarlo. Entonces, esos síntomas reiterativos hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlos en cuenta porque puede ser un factor de riesgo. La disfunción ejecutiva, ojo, que no se asocia a rumiación, no predice la depresión de inicio tardío. Entonces, una disfunción ejecutiva o un síndrome dice ejecutivo más rumiación, estén atentos porque ese paciente puede estar deprimido. El mecanismo de procesamiento con rumiación es el principal problema, sobre todo ante los eventos negativos de la vida, porque este paciente solamente menciona lo que le está pasando, pero no busca soluciones. Para eso recomendamos más adelante la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Cuando es una psicoterapia. Características de depresión, la depresión delirante se considera más frecuente en el anciano que en el adulto mayor. Es tan frecuente que puede ser un subtipo de depresión en el adulto mayor, que es la depresión psicótica o depresión con síntomas psicóticos. Es más frecuente con los delirios, porque las alucinaciones que también se pueden dar, pero no es tan importante el número. Más son las depresiones psicóticas delirantes. Y hay una depresión delirante máxima, que es la depresión nihilista, que su manera más catastrófica es el síndrome de Cotard. En el síndrome de Cotard, el paciente piensa que sus órganos o ya no funcionan, ya no sirven, o que ya se han muerto. Entonces, ahí hay que usar, en estas depresiones psicóticas o delirantes,
Además de los antidepresivos, también usamos antipsicóticos, como mínimo 6 meses. Las depresiones graves y melancólicas son igual de frecuentes. En el anciano, la depresión de evolución distímica, distímica quiere decir una depresión de menor síntomas, pero más crónica, en como mínimo 2 años. En cambio, para depresión o episodio mayor, mínimo son 2 semanas, de esos síntomas que vimos del DSM-5. Las formas menores, las formas menores o subclínicas tienen una alta prevalencia en ancianos y un mayor impacto en su calidad de vida que en los jóvenes. La depresión en el anciano se manifiesta con quejas somáticas, como ya les mencioné. ¿Cuáles son las consecuencias? Acuérdense en su época del COVID, y si tenían o tienen abuelitos, a ver, fíjense a cuál ustedes le darían check, ¿no? Aislamiento social, soledad, baja calidad de vida, deterioro cognitivo, riesgo de cronicidad, mayor riesgo de evento vascular y de mortalidad. ¿Por qué? Porque la depresión, vamos a ver que es una enfermedad inflamatoria. Alto riesgo de suicidio, no se olviden la alta efectividad de efectividad del suicidio, ¿no? La tasa de efectividad. La prevalencia va a depender del lugar. En la comunidad un 15%, en pacientes hospitalizados la cuarta parte, y bueno, en la casa de reposo puede haber hasta un 50%, pero lamentablemente en el Perú puede ser mayor porque ahí, como se usan psicofármacos sin ningún control, los pacientes se deprimen más por la situación de malos cuidados que tienen y de la medicación que los seda, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver por qué, acá está el quid del asunto, por qué es diferente que en el adulto joven. Porque el adulto joven, como van a ver, no tiene todas estas consideraciones. En el adulto mayor, esto es muy importante, por eso que algunos pacientes, no algunos, la mayoría de pacientes deben usar el tratamiento de forma crónica, o sea, de por vida. Miren, hay factores genéticos hasta factores sociales. En cuanto a los genéticos, se habla de polimorfismos, o sea, alteraciones de algunos componentes del ADN que generalmente no causan problema, pero que si están presentes podrían causar problemas. En el caso de la depresión, los dos polimorfismos más frecuentes que se encuentran en cualquier depresión, ya sea en jóvenes o en adultos mayores, son estos dos. El polimorfismo del receptor transportador de serotonina y de la proteína acoplada el receptor acoplado a proteína G. Estos polimorfismos, si están presentes, aumentarían el riesgo en un paciente adulto mayor. Factores de desarrollo, o sea, cómo se desarrolló desde el vientre el niño, es importante, y el Perú es una muestra de que por qué en algunas zonas de máxima pobreza el 20 o 30% que generalmente es el promedio de síntomas depresivos en estas comunidades puede ser el doble, porque han crecido en ambientes muy desoladores. En cuanto a las características sociodemográficas, la actividad, el género, la edad, es diferente estudiar en un salón con 50 compañeros, por ejemplo, y estudiar en un salón con 20, ¿no? Es diferente si el niño ha ido con desayuno o si no ha ido, ni siquiera lleva lonchera. Entonces, esta es la realidad de un país subdesarrollado como el nuestro. Factores de estilos de vida. La actividad física es fundamental, protege. El consumo irresponsable de alcohol también, y la actividad cognitiva. Entonces, mientras más actividad cognitiva haya tenido este adulto mayor, lo protege. Y si ha tenido menos actividad cognitiva y física, no solamente es un factor de riesgo para depresión, sino también para Alzheimer. Enfermedades del área mental, si ha tenido depresión antes, por ejemplo, es fundamental cuando sepamos que ha tenido depresión de joven, qué antidepresivo usó y si ese antidepresivo fue efectivo, porque si fue efectivo, deberíamos considerarlo para la depresión tardía. Obviamente, viendo otros factores que vamos a tocar más adelante.
Enfermedades físicas, ¿no? Por ejemplo, insomnio, o enfermedades crónicas como, por ejemplo, que tenga una fibrosis pulmonar. Ese paciente en la noche eh, va a tener, además de insomnio, va a tener disnea, y estos síntomas comórbidos pueden ser, por un proceso inflamatorio, puede ser un factor de riesgo para depresión, porque comparten eh, vías comunes inflamatorias, como vamos a ver en un par de gráficos. Discapacidad también importante con las actividades de la vida diaria que se van alterando, y los factores psicosociales. Esto sumado a un problema ya neurobiológico, neuroestructural, por ejemplo, una hiperactividad en la amígdala, que es una parte fundamental del sistema límbico, y también factores como la muerte del cónyuge, miren, puede dar la depresión. Entonces, por eso que la depresión es de diferente manejo en un adulto mayor que en un joven. El psiquiatra no considera ninguno de estos síntomas o factores de riesgo para manejar la enfermedad en un adulto mayor. Aquí hay un resumen, ¿no? Un ambiente inflamatorio, hay una disfunción endocrinológica, pobres factores, estilos de vida, la neurodegeneración, que puede inicialmente ser una neurodegeneración propia, leve, propia del envejecimiento, o si ya está asociado a una enfermedad como Alzheimer o como enfermedad de Parkinson. Enfermedades de salud, o sea, las que hemos mencionado, físicas, un ambiente o una enfermedad vascular, ya sea cerebral o cardiovascular, el deterioro cognitivo, el polimorfismo genético, y eso va a dar una depresión de inicio tardío. Múltiples factores etiológicos, o sea, es plurietiológica. Hay factores biológicos, psicológicos, sociales, como hemos visto en ese cuadro anterior. Aquí también es una manera de reforzar, por ejemplo, cualquier enfermedad médica, en nuestro caso la fragilidad, que es la fisiopatología del geriatra, alteraciones sensoriales, la sordera o la hipoacusia, y los problemas visuales son fundamentales como factores de riesgo. Enfermedades cardiovasculares, el dolor, que en una depresión podría convertirse hasta en un dolor total, o sea, espiritual, ya no solamente físico. La discapacidad, y miren, acá están las famosas funciones ejecutivas, ¿no? Hay una reducción de la resolución de problemas, o sea, se pierde esa lucidez que debe tener todo adulto mayor. Es la reducción de la atención, por eso que el paciente también no memoriza bien, porque su memoria de corto plazo está alterada. Y también reducción de la abstracción, del juicio. Uno le dice un refrán conocido que quizás hasta hace 2 años se lo decía a sus nietos, y ahora se olvida y no lo puede interpretar bien. Reducción, disminución de la capacidad de inhibir este material negativo, rasgos de personalidad. Las distorsiones cognitivas se parecen a la rumiación, que son síntomas reiterativos, que el paciente dice que por qué mi enamorada me dejó, por qué nadie me quiere, por qué soy el último en la lista, pero sin crear una respuesta o una salida o una solución. Patrones de pensamiento inútiles que se relacionan a lo primero, y rasgos ansiosos, reducción, la capacidad de resiliencia o de responder está disminuida, los eventos estresantes, el duelo, los problemas económicos, el rol del cuidador, se pierde la identidad del rol, los problemas sociales, un inadecuado soporte social, reducción de las redes, ahora que son tan importantes, por ejemplo, y el aislamiento. Entonces, como ven, y ya, bueno, no sé si tendrán abuelitos muy cercanos en que ya ustedes hayan percibido algún síntoma de estos, entonces al final de esta clase ya van a poder evaluarlos. La fisiopatología, tenemos, esta es la más conocida, la de Alexopoulos, es que hay un síndrome de depresión, disfunción cognitiva, una hipótesis de depresión vascular y la hipótesis inflamatoria. ¿Qué dijo Alexopoulos al final del 1990, en la década del cerebro? Que esta depresión que ocurría en ancianos le puso depresión vascular porque tenía características
muy importantes para el grupo de estudio que él desarrolló. Casi todos tenían estos criterios, miren, evidencia clínica de enfermedad vascular o de factores de riesgo vascular. O sea, eran pacientes con diabetes, hipertensos, obesos. Presencia de lesiones cerebrales isquémicas detectadas por neuroimagen. Inicio de la depresión a edad tardía o una depresión crónica, pero que se exacerbó a partir de los 60 años. Y características secundarias, ya que hay una alteración cognitiva, sobre todo no se olviden de disfunción frontal, o sea, de funciones ejecutivas, enlentecimiento psicomotor que podía ir hasta la apatía, ideación depresiva limitada, o sea, no manifestaban los síntomas de depresión, como les he dicho. Baja conciencia de enfermedad, o eso se llama insight. No tenían o no tienen insight, no tienen conciencia de enfermedad. Ausencia de historia familiar de trastorno afectivo, o sea, el factor genético está alejado. Factores biológicos que acuñó Alexopoulos en el sexo más frecuente en mujeres, después se iguala la proporción y a partir de los 80 más frecuente en varón. Envejecimiento cerebral, miren las hipótesis de la alteración de estos sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos y dopaminérgicos, que es la base del tratamiento, porque los tratamientos antidepresivos tienen que ver con la regulación de estos neurotransmisores, ¿no? Genéticos y las lesiones vasculares en sustancia blanca cerebral se evidencian a nivel prefrontal dorsolateral. Por eso que se relacionan con alteración cognitiva y con apatía. Aquí está un ejemplo, estrés, la vulnerabilidad genética 40%, o sea, si los papás tuvieron depresión y si además tiene algún polimorfismo de lo que hemos hablado, y la inflamación. Puede haber disfunción de los circuitos cerebrales, disfunción de los sistemas neuroendocrinos, autonómicos, inmunes, monominérgicos, y también un impacto a nivel molecular. Miren, señalización intracelular, transcripción genética y factores neurotróficos. Esto lo vamos a ver en un gráfico. Y les voy a decir, no sé si alguno de ustedes va a ser mi residente más adelante, pero es una pregunta que nadie me responde cuando tocamos el tema de depresión. ¿Por qué los antidepresivos se demoran en actuar 4 a 6 semanas? Es porque tienen que trabajar a nivel, miren, molecular y a nivel nuclear. Esa maquinaria tarda 4 o 5 semanas en reestructurarse para que salgan nuevos receptores, nuevos neurotransmisores y mejores neurotransmisores ya con el tratamiento antidepresivo. Y acá están las consecuencias de estas disfunciones de los circuitos, síntomas neuropsiquiátricos, emocionales, cognitivos, comportamentales, físicos, como hemos visto dentro de los criterios del DSM-5. En cuanto a las teorías biológicas, van a haber cambios estructurales, alteraciones genéticas, cambios en la neuroregulación, alteraciones endocrinas y también desincronización del ritmo circadiano, por eso que los pacientes pueden tener insomnio. Miren, aquí hay un resumen de los cuadros anteriores. Cómo un estrés puede alterar, puede llegar al cerebro, a las glándulas y después a romper la barrera hematoencefálica. Miren, es el estrés. Ese estrés que inicialmente cuando vivíamos, cuando éramos casi monos y, y pudimos caminar de acuerdo a la evolución de la humanización, ese estrés que primero nos ayudaba a protegernos y a salvarnos la vida ante situaciones en que veíamos en peligro nuestra vida, al comienzo es algo bueno, pero después se, se forma una cascada inflamatoria crónica y tiene muchas alteraciones. El estrés, que inicialmente es benigno, después el estrés se puede convertir en algo patológico cuando se cronifica. ¿Y por qué se puede cronificar? Por esto, inicialmente, por ejemplo, estos son factores de riesgo, ¿no? Una adversidad temprana, por ejemplo, en esos problemas del desarrollo que les dije, en una situación de pobreza extrema, por ejemplo, o de maltrato eh, de adultos, ¿no? De los papás, o de bullying en el colegio, un conflicto interpersonal y aislamiento social, por ejemplo, ahora cuando pasó en el COVID, ese estrés
¿Qué pasa? Estimula al hipotálamo a, a estimular a a la hipófisis y a formar la ACTH. La corticotropina estimula a la glándula adrenal y libera cortisol, que es la hormona del estrés. Y este cortisol, uy, ¿cuánto tengo de? Un momentito. Voy a ponerla, creo que se bajó la batería de la, la batería. Ya, discúlpenme, quedé aquí. Estábamos acá. Entonces, el hipotálamo también recibe estímulo de factor nuclear, que es un factor de transcripción capa beta. Mire, solo este factor de transcripción que es proinflamatorio, mire, va a disminuir la secreción de monoaminas, va a aumentar la citotoxicidad y va a disminuir los factores tróficos. O sea, por eso que va a haber en la depresión una atrofia en algunas zonas del cerebro. Ya pueden intuir que, por ejemplo, en la zona prefrontal. Eh, a nivel del cortisol, entonces, mire, se va a estimular los macrófagos. Y estos macrófagos, como conocen, tienen o liberan sustancias inflamatorias, citoquinas sobre todo. Y estas citoquinas van a también a estimular la liberación de radicales libres. Entonces, así inicialmente es como se forma el proceso inflamatorio y miren ya cómo a través de la barrera hematoencefálica se destruye esa barrera y miren, estos macrófagos que están aquí, que es este macrófago que ya se estimuló, miren, cuando llega por el cerebro, debido a esa cascada inflamatoria, rompe la barrera hematoencefálica, que es una gran barrera que, no, que protege el cerebro de muchas cosas. Miren, estimula a la microglía. ¿Qué hace la microglía? Va a secretar también sustancias inflamatorias. Acá están los famosos radicales libres. Y por un lado, estas sustancias inflamatorias van a estimular al astrocito y el astrocito, miren, que su función es de soporte importante, van a segregar también algunos neurotransmisores y sustancias de transcripción, son muy importantes como segundo componente celular del sistema nervioso. Mire, va a disminuir las sustancias tróficas y aquí miren lo que va a originar en la microglía, se va a liberar, debido a este proceso inflamatorio, una enzima, la indolamina, que va a alterar el metabolismo del triptófano, que el metabolismo del triptófano o la función es que se formen la serotonina. Pero esta indolamina inflamatoria va a catalizar al triptófano y miren, va a formarse una enzima, la quinurenina, que es la que va a originar o la que va a seguir este proceso inflamatorio. Miren, o sea, la consecuencia es de que va a disminuir la secreción de serotonina, 5-HT, y miren lo que va a hacer la quinurenina. Va a aumentar la liberación de glutamato y disminuir su reabsorción. Miren, va a disminuir el principal factor de crecimiento, este es el factor derivado del cerebro, el BDNF, y esto va a alterar la neuroplasticidad cerebral. Entonces, esta es la hipótesis más válida o más validada en cuanto al proceso inflamatorio en una depresión. Este es un sinónimo o un resumen. Miren, exposición al estrés, exposición al cortisol, dolor, pena, va a originar una atrofia del hipocampo por la disminución del factor derivado del cerebro. Pero ¿cómo se puede revertir eso? Con ejercicio físico, estímulo intelectual, restricción calórica y los antidepresivos. El objetivo principal del antidepresivo es
aumentar el BDNF. Y acá hay una foto, miren, normal, acá cuando el paciente está o deprimido o con estrés o sometido a glucocorticoides, miren cómo disminuye el BDNF y cómo disminuyen esas terminaciones dendríticas, pero con los antidepresivos y con la terapia de psicoterapia, o sea, un tratamiento combinado, miren cómo cambia. O sea, se puede revertir esta situación. En cuanto al diagnóstico, hay que estar al tanto de que todas las enfermedades, algunas enfermedades pueden tener síntomas depresivos, fármacos también que pueden asociarse a depresión. Esta es una diferenciación entre una depresión que altera la memoria y la demencia misma de Alzheimer. Por ejemplo, antes se le llamaba la pseudodemencia depresiva, pero ustedes entiendan como una depresión en un viejo, pero que esté alterando la memoria. Y que si uno no conoce esto, puede catalogarlo como Alzheimer y no es así, sino es solamente una depresión que está alterando la cognición. Para esta primera parte, la historia familiar de depresión, en cambio, en paciente, el que sí tiene demencia, la historia familiar de demencia, algún paciente, papá o mamá con demencia, probablemente. Preocupación familiar por la memoria del paciente. Aquí el paciente se preocupa más por su pérdida funcional. Los familiares pueden acompañar o no al paciente a la consulta, el paciente puede llegar solo. En cambio, un paciente con deterioro cognitivo siempre van a verlo acompañado, no puede llegar solo al consultorio, si no, no fuera demencia. Y aquí hay algunas preguntas, por ejemplo, el inicio es preciso cuando alguien se deprime, por ejemplo, se jubiló o durante el COVID. En cambio, cuando uno pregunta, ¿desde cuándo tiene problemas de memoria su papá? No sabe definir los hijos. Se demoran 2 años en darse cuenta de alguna alteración amnésica, los hijos. Acá, por ejemplo, en el 8 detalla sus molestias. Acá las molestias son vagas porque el paciente no lo puede manifestar porque tiene demencia. Por la demencia no se da cuenta de sus deterioros y eso se llama anosognosia. En cuanto al examen clínico, responde con frecuencia no lo sé o no puedo cuando uno le pregunta algo. En cambio, aquí el paciente hace el síndrome del cuello, ¿no? Gira mirando al hijo para que el hijo responda por él porque él no recuerda lo que le han preguntado o no sabe qué responder. En cuanto al diagnóstico, la historia clínica, la exploración física, ojo, el examen mental con todos los dominios cognitivos. Si es que hay posibilidad, se manda a neuropsicología, si no, nosotros con el BGI ya saben que tenemos la evaluación cognitiva y mínimo debemos hacer el yesabaje para poder complementar nuestro estudio. Y analítica o análisis de laboratorio para descartar causas médicas de depresión, hipotiroidismo, hiponatremia, déficit de B12, por ejemplo. Este es el famoso YESABAC, que inicialmente fueron 30, después 15 preguntas. En la historia clínica de nuestra UBA hay 5 preguntas, que es la versión ultra corta. Eh, este es el YESABAC. Y los criterios del DSM-5 han sido como utilizados acá en esta escala, el PHQ, que es una manera simple que con esos puntajes, miren, pueden llegar a puntuar. Si tiene menos de 4, indica que probablemente el paciente no necesite, no esté deprimido. Entre 5 y 14 ya el médico debe utilizar su juicio clínico sobre el tratamiento, tomando en consideración la duración de los síntomas. Pero miren, ya cuando es mayor de 15, o sea, si aquí ustedes le pusieron 3, acá 0, 1, 2, y van contando, y si es más de 15 ya se justifica un tratamiento. Esta es una manera práctica de manejar la depresión. En cuanto al tratamiento, miren, lo normal es esta línea, o sea, el paciente acá está eutímico y debería estar así hasta acá, ¿no? Pero lamentablemente el paciente se deprime y aparecen los síntomas y nosotros lo encontramos aquí. Lo evaluamos y decimos, tiene depresión. Iniciamos el antidepresivo y esta fase se llama la fase aguda, puede durar hasta eh, 3 meses. Se habla de respuesta cuando los síntomas mejoran en un 50%.
Y miren aquí, el objetivo es la remisión de los síntomas. Entonces, vamos a suponer que los síntomas remitan al tercer mes y de ahí se mantiene esa remisión. Si esa remisión se mantiene 9 meses más, o sea, llega al año, eso se llama recuperación. Pero ¿qué pasa si los síntomas vuelven antes, durante esta fase aguda? Se habla de recaída. Estamos aquí, pero vuelven a aparecer los síntomas, también se habla de recaída, cuando es antes del año. Pero vamos a suponer que este paciente se mantenga, miren, ya cumplió el año sin síntomas, porque ya los síntomas remitieron, y ya viene la fase de mantenimiento. Esta fase de mantenimiento puede durar algunos meses más, ya veremos cómo se determina. Y esta es la fase de mantenimiento en que si el paciente ya no tiene síntomas y vuelven los síntomas, se llama o se habla de recurrencia. No se olviden, reaparición de síntomas antes del año, recaída. Aparición de síntomas después del año de haber remitido los síntomas, se llama recurrencia. Este cuadro es fundamental para evitar que los pacientes tengan recaídas, porque lamentablemente si el paciente tiene recaídas, eh, porque el paciente no siguió este manejo, o sea, mínimo es un año de tratamiento, no pueden suspender el tratamiento antidepresivo antes del año porque si no hay recurrencias, hay recaídas, no se olviden, un año como mínimo. ¿Y cómo se determina después? Pues si los síntomas remitieron, entonces acá, ven, si es un primer episodio, o sea, tuvo depresión recién cuando ustedes lo han visto a los 65 años, entonces se considera ya disminuir la dosis en 2 a 3 semanas para suspender el tratamiento. Si es el segundo episodio, o sea, un primer episodio, por ejemplo, a los 62 y ahora a los 70 años, pues si es el segundo, ustedes tienen que darle un año más, o sea, 2 años de tratamiento. Si es el tercer episodio, o sea, este mismo paciente, de 62 años, volvió a los 70, lo curaste a los 70 y vuelve a los 80 años, miren, si es un tercer episodio y ya remitieron los síntomas al año, tienes que darle 2 años más, o sea, 3 años como mínimo o de por vida, indefinidamente. ¿Ya? La depresión puede terminar en suicidio o deteriorando la calidad de vida de un paciente si los pacientes tienen recaídas. Pues, el manejo es crónico. Un año, primer episodio, 2 años, segundo episodio, y si son 3 episodios, probablemente de por vida. El tratamiento depende de la causa de la depresión, la severidad de los síntomas. Los propósitos son disminuir los síntomas, prevenir la ideación de suicida el suicidio, prevenir la recaída, por eso el gráfico que les he mostrado un año, o la recurrencia de los síntomas, mejorar el estado funcional y cognitivo. Elección del antidepresivo, factores a considerarse, miren, la experiencia de respuesta previa, si el paciente le fue bien con fluoxetina, que no debe usarse en geriatría, lo deberías usar, pero ahora ya tendrías otras consideraciones. Antecedentes familiares de uso, perfil de efectos secundarios, riesgo de vitales sobredosis. Ojo, este perfil de efectos secundarios no solo se hace hincapié en cuanto a evitarlos, sino que también podemos aprovecharlos. Por ejemplo, un paciente delgado y con insomnio, yo uso un antidepresivo que sus efectos secundarios sean el aumento del apetito y la somnolencia. Entonces le doy mirtazapina. Si un paciente más bien es muy obeso y come mucho, le doy fluoxetina. Si el paciente tiene depresión y es alcohólico o fumador, eh, le doy el, esperen, ahorita les digo, se me fue el nombre. Por ejemplo, si un paciente tiene depresión y dolor crónico, duloxetina. Si un paciente tiene depresión y todavía tiene actividad sexual con su esposa, también mirtazapina, porque no se mete con el área de disfunción eréctil. El, si es un paciente que tiene depresión y está recibiendo tratamiento de quimioterapia,
la mitazapina también porque tiene efectos antináuseas por su antagonismo al receptor 5-HT3. El antidepresivo para el paciente alcohólico o, o fumador es el bupropión, el que no recordé hace un momentito. Entonces, depende del paciente, ¿ya? Bueno, eso es otro tema, que qué pasa cuando uno da el antidepresivo y no responde, hay que llevarlo a la dosis máxima, pero si vemos que en 3 a 4 meses los síntomas persisten, o sea, ya hablaríamos de una refractariedad al tratamiento, ya tenemos varias posibilidades. Una primera opción es añadir un segundo antidepresivo con un mecanismo diferente. Entonces, si le di mitazapina porque no podía dormir y porque había perdido el apetito, entonces ya le añado un SIRS, ¿no? Un escitalopram, por ejemplo. El SIRS quiere decir inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. La mitazapina no es un dual, pero sí regula serotonina y noradrenalina. Está en el grupo de antidepresivo serotoninérgico y noradrenérgico específico, es su grupo. Entonces, ahí uso los dos. Si después de un mes o dos siguen los síntomas depresivos, tengo que añadir un tercer medicamento. O suspendo uno de los antidepresivos o añado. Yo no suspendo, yo añado un tercero, que puede ser un regulador del humor, por ejemplo, Valprax. ¿Ya? La mayoría de pacientes con depresión refractaria con 3 psicofármacos y si aún siguen los síntomas puede utilizar un cuarto que ya es un potenciador como un antipsicótico, ¿no? Quetiapina. Entonces el paciente puede usar mirtazapina, escitalopram, ácido valproico y quetiapina en depresión refractaria, ¿no? Obviamente. Este es un algoritmo como un resumen. Miren, acá están todos los factores de riesgo de la depresión: deterioro funcional, deterioro cognitivo, aislamiento social, viudez. Aquí hay alguna clasificación, pero ¿qué es? Para los que quieran leer el DSM-5, acá está la depresión con características psicóticas, no se olviden del síndrome de Cotard. Y acá está una primera línea, estos son los SIRS, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, nada más, o sea, un neurotransmisor. Acá el más efectivo es el escitalopram, porque además tiene un buen metabolismo hepático. Después vienen los SIRS, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, o sea, ya son dos antidepresivos. La venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, que les he dicho que la duloxetina es para dolor crónico, no solamente para, por ejemplo, fibromialgia, neuropatía diabética, lumbalgia crónica y osteoartrosis. Tenemos, acá en el Perú no hay la tianeptina, pero acá tenemos, miren, la mirtazapina, el bupropión, y de segunda línea ya no usamos tricíclicos como la mititilina o la notitilina, usamos la mititilina, pero en pacientes que no sean frágiles, que no tengan deterioro cognitivo y que también sea refractaria a su depresión o también para dolor crónico. Cuando un paciente no puede no puede comprar duloxetina y no tiene demencia, podemos dar amitriptilina. Ah, gracias. ¿Alguna pregunta? Justo faltan 2 minutos para su siguiente clase. Eh, Si tienen alguna pregunta, apunten, me pueden escribir a mi WhatsApp, o no sé si tienen mi mail a través de la universidad, pero mi número es 998987414. Cualquier pregunta de la clase, con gusto, me mandan por WhatsApp y se la respondo. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan, alumnos? Listo. Entonces, me despido. Hasta luego. Fue un gusto. Gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por su atención. Ah, no sé si siguen ahí, me dicen, la sertralina es un antidepresivo de primera elección. Claro, o sea, se habla de primera elección porque son los más conocidos, pero ya les dije, es personalizado. Si mi paciente es, eh,
Les he dicho varios ejemplos, pero el más típico es el paciente adelgazado que no quiere comer y además no duerme bien. Entonces, mi primera elección no va a ser la sertralina, va a ser la mirtazapina. Aquí en psicofarmacología hay guías, ¿no? Hay protocolos, pero inicié diciéndoles que depende del manejo personalizado, individualizado. ¿Ya? La sertralina puede ser de primera elección cuando el paciente, por ejemplo, no tiene nada, solamente tiene depresión, y sí le tienes que dar un SIRS, o sea, un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, entonces puedes utilizar la sertralina, que hay genérico, es más cómodo, es cómodo, en vez de la fluoxetina, sí. Mucho cuidado nomás que la sertralina puede bajar el sodio, entonces hay que hacerle un dosaje de electrolitos, eh, al mes y después cada 2 o 3 meses. Muy bien.